Relaciones conyugales solo correctas en Cristo. Mientras buscan su pasaje en Efesios 5, 21 al 33, que es el pasaje más ilustrativo y más extraordinario en todas las Escrituras respecto del matrimonio, porque de manera magistral el apóstol Pablo allí ilustra el matrimonio con la relación de Cristo y su iglesia y viceversa. Algo que apenas puedo llegar a comprender en mi mente como un asunto ordinario en cierto sentido como el matrimonio se ilustra con Cristo. Cristo es el ejemplo ilustrativo. A mí me impresiona esa forma del Espíritu de darnos a conocer su verdad. Pero a modo de introducción, si se quiere, las Escrituras se ocupan de Dios y de su plan redentor hacia los hombres. Ese es como el motivo, el móvil de todo lo que encontramos en las Escrituras. Dios redimiendo al hombre, pero lo hace mostrando al hombre cuál es la voluntad de Dios. Pero demuestra a la vez que el hombre está impedido completamente o totalmente de cumplir esa voluntad de Dios. Fíjense, Dios muestra su plan de redimir al hombre, pero le deja saber al ser humano cuál es su voluntad, paso a paso, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin embargo, también le muestra al hombre enfáticamente una y otra vez que él está absolutamente impedido de cumplir esa voluntad. Entonces uno diría, pero ¿y para qué nos la muestra? Bueno, esa es la sazón del plan redentor. Cuando Cristo nos redime, cuando nacemos de nuevo, cuando comenzamos a ser nueva criatura por el Evangelio que actúa en nosotros, por la fe en Jesucristo, entonces en ese punto nosotros comenzamos a ser también agradables a Dios, es decir, a poder cumplir su voluntad. Miren qué interesante. Es decir, Dios nos muestra el problema que tenemos. El problema que tenemos es que no hay manera de que como humanos comunes y corrientes podamos en algún ápice, en alguna medida cumplir con la voluntad de Dios. Pero exactamente esa es la razón de fondo del plan redentor divino en el Evangelio, porque a menos que Dios nos redima, no pueblo, tú y yo, su gente, sus santos, su iglesia, cumplamos su voluntad. Ese es el fondo general de todas las Escrituras. Casi cada pasaje de las Escrituras apunta en algún orden a esta realidad. Claramente ya hemos explicado una y otra vez que la redención es en Cristo, que la muerte de Cristo en la cruz fue ese precio que había que pagar para que tú y yo podamos ser redimidos. En suma, las relaciones santas, correctas, justas y piadosas son un imposible práctico para la humanidad caída. No hay manera. Hermano, yo le he dado vuelta de todas las maneras y he averiguado casos, culturas, historia, pero volúmenes de decenas de miles de páginas, de documentales, y no hay forma, no hay vuelta, no hay manera de que el ser humano sin Cristo pueda ser del agrado de Dios o pueda hacer la voluntad de Dios. Ninguna, no existe eso. Así la relación por ejemplo, de hombre a Dios es un tratado en las Escrituras, la relación hombre con hombre, la relación de los hombres con el entorno y hasta inclusive, si se quiere, la relación de los hombres con los ángeles. Todas están completamente destrozadas justo después de Génesis capítulo 3, donde se nos menciona la caída del hombre. Por eso es que usted va a ver tantos... hoy mismo probablemente se cometan, por dar un numerito, 10 a 15 millones de adulterio preplanificado. Hoy, el domingo 28 de agosto. Cientos de miles de atracos y asesinatos. Decenas de miles de asesinatos y muerte por otras razones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese descontrol, aparte de... digamos, de las cientos de miles de hectáreas de bosque que serán taladas indiscriminadamente en el día de hoy, por poner un ejemplo. Y quizás hoy es el día que menos se talará bosque porque suele ser un día de descanso en la mayoría de las culturas.
pero no suele ser un día de descanso para el adulterio y la fornicación hoy. Hoy, por el contrario, se aumenta ese numerito. Y así es el mundo hoy, justamente en este día. Y usted se preguntará, ¿pero por qué? Violaciones de menores, el numerito es incalculable. Abortos hoy no podemos calcularlo. Ustedes saben que la cantidad de abortos calculable en el contexto del mundo son 50 millones de abortos al año. Y eso es lo que se calcula, no se sabe lo que está detrás de ese cálculo tampoco. Es decir, la persona que uno no había manera de proyectarla. Y 50 millones de abortos es más que lo que murieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial de seres humanos. Estamos hablando de... Y eso es año tras año, es decir, en 10 años son 5.000 millones de abortos. Prácticamente en 12 años y medio se aniquila una cantidad de personas por aborto nada más como la que tiene el planeta. Así es nuestro mundo, es un desastre, es una asquerosidad, es una basura, es una podredumbre, pero hay luz. La Biblia no nos deja el problema ahí, la Biblia nos da la solución. Entonces, les quiero introducir con eso porque la relación más extraordinaria que Dios creara entre hombre y hombre es la relación marido y mujer en el matrimonio. Y esa está gravemente afectada también por la caída. En las culturas occidentales, la rata o la razón de divorcio supera el 50% en promedio desde Rusia hasta acá. Pero el fenómeno de los últimos 25 años es que la gente ni siquiera se casa, por lo tanto no se puede medir la rata o la tasa de divorcio, justamente porque más del 40% de las parejas que viven juntos en los últimos 25 años no fue que se casaron, fue que se juntaron contrario a la voluntad de Dios. Todo eso va a suceder en nuestro entorno. Todo está torcido, todo está incorrecto, todo está mal. La razón por la que la gente medio se ajusta a esas realidades, hermanos, es porque todo el mundo lo hace, pero no es porque está bien, ni porque sea santo, ni porque Dios lo haya planificado. Entonces, en ese fondo, vamos a nuestro pasaje. Efesios capítulo 5, verso 21 hasta el 33. Efesios 5, verso 21 al 33. Y voy a leer el 21, aunque debí comenzar en el 22, porque el 21, al juicio mío, es la cuarta cosa que se menciona en el pasaje que discutimos la semana antipasada, pero vamos a ponerlo no como el único fundamento por el cual se va a decir lo siguiente, sino que como la última cosa que se dijo: someteos unos a otros en el temor de Dios. En cuanto al sometimiento, entonces, las casadas estén sometidas o sujetas a sus propios maridos como al Señor. Fíjense eso, verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Fíjense la relación. Verso 22. Las casadas estén sujetas o sometidas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Verso 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Otra vez, diciendo lo mismo. Verso 25. Maridos. Y este es el generador de nuestro segundo encabezado en esta mañana. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, ojo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa e inmaculada. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Repitiendo otra razón u otro ejemplo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Wow. Verso 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ese pasaje se repite unas 7 veces a través de todas las escrituras.
desde que fue dicho en Génesis capítulo 2. Verso 32, grande es este misterio, el misterio de lo que se ha dicho en el versículo anterior particularmente. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Fíjense ustedes, aquí Pablo lo que hace es que invierte el símil. Está hablando de los deberes de los cónyuges y usa como ejemplo la relación de Cristo con la iglesia. Y aquí, después de citar el pasaje mediante el cual Dios establece el matrimonio inquebrantable, verso 31, que lo quiero leer de nuevo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces fíjense, grande es este misterio, el asunto de los dos vueltos una sola carne. Pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí invierte el símil. Verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Señor, gracias por esta palabra, gracias porque tú eres bueno, Señor, porque no nos dejaste en el estado en el que por naturaleza estábamos, sino que tuviste misericordia de nosotros y emprendiste un plan perfecto de redención en Cristo, el cual fue a la cruz justamente a resolver la desgracia mayúscula que nos sobrevino a los humanos en la caída. Padre, y esa redención no solamente procura la vida eterna, la cual es la recompensa final, pero entre tanto estamos en esta vida, procura el restablecimiento de las relaciones que tenemos con otros. Y la primera relación que fue restablecida fue que estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, como vemos aquí, es posible en Cristo entonces que las esposas sean como Dios planificó desde el principio y que los hombres, como veremos un poco más detallado, amen con amor del que Dios da a sus mujeres, de la misma manera que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es un misterio extraordinario, pero tú lo has logrado en favor nuestro, Señor. Así que te damos gracias y te pedimos que tú bendigas a los presentes aquí, a los que nos ven por los medios electrónicos y a los que verán en el futuro esta exposición, para que no solamente sea de bendición a los matrimonios, sino también, oh Dios, que bendiga almas y muchos se puedan arrepentir y venir a tus pies cuando escuchen tu palabra. En los méritos de Cristo te lo rogamos. Amén. Las relaciones maritales solo correctas en Cristo solamente pueden ser correctas. Y cuando hablo aquí de correctas, no estoy hablando de cómo lo miden los sociólogos, los sexólogos, los psicólogos, los filósofos, los maritólogos o lo que haya por ahí. Yo estoy hablando de cómo la mide Dios. Cuando nosotros querramos saber qué es lo correcto en algo, debemos buscar la opinión de Dios, o más que opinión, que no me gusta esa palabra, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha mandado, los decretos de Dios, las ordenanzas de Dios. Y en ese sentido es que nosotros hablamos de correcto desde este púlpito, no porque yo lo vea así, no porque fulano lo vea así, sino porque Dios dijo que es así. Así que el verso 21 nos habla del sometimiento unos a otros en el temor de Dios. La palabra que se utiliza ahí y siguiente para sometimiento es hipotazo, que tiene una implicancia. Hipotazo significa literalmente sujetarse a la autoridad o a la cabeza. Sujetarse, estar por debajo de, estar unido, vinculado a una entidad mayor. Someterse bajo una autoridad, estar bajo el control de alguien que gobierna. De hecho, el origen de esta palabra, de donde sale, es del argot militar. Y la idea del sometimiento, en el hipotazo, en el argot militar, es el respeto y obediencia que le debe un subalterno a su superior. Ese es básicamente, dice Strong, el origen de esta palabra griega allá atrás en los comienzos. Entender el término no es complicado, es sencillo. De hecho, en nuestro idioma se comunica perfectamente esa idea. No hay que darle vueltas al término.
Incluso el término es bastante claro, tan claro quizás como en griego, en nuestro idioma. El punto es entender aquí los comandos a que se nos ordenan. Fíjense ustedes que se habla del sometimiento, pero se habla de quién a quién. Se habla del sometimiento primero comienza en el matrimonio de la esposa hacia su marido, pero después en el capítulo 6 Pablo va a hablar de la misma idea respecto de los hijos a los padres y de los siervos a sus amos. El siervo le debe honor, respeto y sometimiento a su amo, claramente en una cultura donde existía o existe, que hay lugares, la esclavitud. Ya en ese sentido, en nuestras culturas emancipadas, eso no es una necesidad. Pero también los hijos le deben sometimiento y respeto a los padres y las mujeres a los esposos. El organigrama de Dios, de la vida, es que hay un Dios y Padre que es la cabeza, y Cristo está subordinado al Padre, no porque sean diferentes, ojo aquí, que es el error que cometen los herejes. Cristo está subordinado al Padre, es decir, Cristo está bajo la autoridad del Padre, no porque Él no tenga las mismas cualidades del Padre en naturaleza, en potencia, en todo eso, sino porque ellos lo decidieron así. Y debajo de Cristo está el hombre en materia del matrimonio, de esa entidad que se llama familia, y debajo de Cristo está el hombre, y debajo del hombre está la mujer, y debajo tanto del hombre como de la mujer están los hijos, y ahí se acaba la relación. Entonces es un asunto de Dios el Padre le dice a Cristo, Cristo nos dice a nosotros, nosotros le decimos a ellas, y entre ambos le decimos a los hijos, o le damos pautas, qué es lo que hay que hacer. Por eso es que Pablo, en el contexto de las casadas, en 1 Timoteo capítulo 2 dice que las mujeres, y también en 1 Corintios 14, que quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus maridos. La razón es, si hay algo que hay que debe salir a relucir, alguna pregunta que va a demandar una explicación particular, eso debe ser hecho en el orden correcto. Es a Cristo que le preguntamos en su palabra, a los líderes de la iglesia en este sentido, a los pastores, pero son los hombres los que deberían hacer ese tipo de cotejo. Y si las mujeres tienen ese interés, que lo hagan a través de sus maridos. Es un asunto del respeto de la autoridad que Dios ha establecido y nada más. No es, fíjense ustedes que aquí no estamos hablando, la subordinación no implica considerar al menos. Eso no tiene sentido, esa manera de ver la vida. Porque Cristo no es menos que el Padre, ni siquiera en una coma, pero Cristo está subordinado al Padre. Las mujeres no son menos porque Dios las haya mandado a ellas a estar sujetas a sus maridos, pero vamos a ver lo bueno y lo agradable y lo saludable y necesario que es el sometimiento mutuo como tal. Yo creo que en cuanto a ese versículo introductorio que nos da el apóstol con relación a este tema es muy claro y es muy sencillo, pero yo quisiera decir ahí que la mujer no le debe sometimiento, no debe someterse a nadie más sobre la tierra, excepto a Cristo y a su esposo, ni a pastores, ni a empleadores, a nadie. Sometimiento en el orden del que habla aquí. Sí se debe, claramente, si usted tiene un contrato de trabajo, usted debe ese respeto en su vida, lo que usted tiene que hacer y nada más. Lo digo porque ustedes saben cómo pasa muchas veces, que el jefe quiere exigir otros asuntos generalmente a sus empleadoras femeninas, y los pastores que no entienden la palabra y que son malentendidos en cuanto a la palabra, piensan que las mujeres le deben algún tipo de sometimiento, y eso no es así, hermanos. Por eso en las relaciones pastorales bíblicas los pastores se relacionan directamente con los esposos y no con las mujeres de esos esposos. Se relacionan con ellos
El único sometimiento que se debe aquí en la iglesia o en cualquier iglesia de parte de las mujeres es a lo que Dios dijo. Si Dios dijo eso, usted de manera privada, de manera íntima, de manera interior, usted lo obedece. Y está, porque el sometimiento es tanto al marido como a Cristo. Así que eso es la parte sucia de este mandamiento, que hay que someterse. Y digo la parte sucia en el sentido de cómo se ve comúnmente, no porque sea malo. Pero fíjense ese verso 22, las casadas, es una traducción incorrecta, es las mujeres, pero por el contexto está correcto decir las casadas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Qué manera de expresarlo? Por tanto, como la iglesia está sujeta, hipotazo, al propio Cristo, así también las casadas a sus propios maridos. Aquí vemos claramente el deber de sometimiento a Cristo y a su marido que tienen las casadas cristianas. ¿Y por qué yo digo las casadas cristianas? Porque usted lo puede procurar en las que no son cristianas y no va a suceder. Las únicas que tienen esta capacidad, se lo aseguro, son aquellas que han sido transformadas por el poder del Evangelio. Lo mismo que vamos a ver con el deber de los esposos hacia sus esposas. Un impío no podría, aunque lo quisiera, amar, y vamos a ver por qué cuando entremos a esa segunda sección. Las mujeres casadas tienen el mandamiento de parte de Dios de estar sujetas a sus maridos y al Señor. Y ya explicamos lo que es la sujeción en palabras sencillas, lo mismo que significa esa palabra en español. Ahora bien, dos notas. Número uno, este mandamiento del deber de las mujeres de estar sujetas a sus maridos es teológico, pero es antinaturaleza. Ninguna mujer se querrá someter a su marido de manera voluntaria. Imposible, mi hermano, en el jamás de los jamases. Por eso solo es posible en el contexto de la regeneración. Y vamos a ver ejemplos bíblicos, por lo menos uno, para que usted vea que es así. Así que podemos declarar que esta sujeción es solo posible en mujeres cristianas. Alerta, hermanos, a este mandamiento. Nota número 2. Hay un ejemplo a seguir, la relación de Cristo con su iglesia. Notamos aquí la relación. La iglesia es el complemento del cuerpo de Cristo. Yo no sé hasta dónde podemos quizás medio entender quién eres tú como creyente o quiénes somos nosotros como creyentes. Miren, Cristo quiso que Él mismo fuese una entidad. Y esa entidad es Él y el resto de los santos. Y Él es la cabeza y el resto de los santos somos su cuerpo. Esa es una figura ilustrativa extremadamente poderosa. Y yo creo que vamos a hablar un poquito más de ello al final de esta exposición. Sin Cristo no hay iglesia y sin iglesia Cristo queda sin cuerpo, donde descansa su cabeza y las razones de su cuerpo. Eso es a lo que la ilustración apunta. En otras palabras, Cristo ha sido bueno, Dios ha sido bueno en su plan redentor y nos ha involucrado en su proyecto de manera directa. Él no solamente ha hecho una obra para que al fin de los tiempos los hombres disfruten de la presencia eterna de Dios y o de la estadía perpetua en el infierno. No que disfruten, sino que desgraciadamente sufran. No, sino que Dios ha creado un plan que es misterioso, dice el apóstol Pablo aquí, en el cual nos incluye a nosotros, nos incluye a ti y a mí. Nos da una participación directa. Por eso, en palabras, por ejemplo, del escritor de Hebreos, Cristo no se avergüenza de llamarse hermano nuestro. Eso es increíble. Hermanos, porque nosotros, en cuanto a naturaleza y en cuanto a potencia y todas esas cualidades, ni siquiera podríamos compararnos en una coma a Cristo. Si todos los hombres se pesaran delante de Dios en una balanza, dice el salmista, pesarían, ¿usted sabe qué? Negativamente.
Es decir, usted coge todo el conglomerado de los hombres que han existido, existen y existirán, y toda la creación, y la vuelve triza, y Dios queda igualito que como estaba antes. Dios es trascendente, eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Pero Él en su soberanía decidió hacer de nosotros seres extremadamente importantes. Es verdad que somos una basura sin Cristo, es verdad que somos un asco sin Cristo, pero en la redención Dios decidió hacerte a ti y a mí su real sacerdocio, su pueblo escogido, su nación santa. Eso es un misterio. Eso es un misterio, porque nosotros para nada, como nos expresa el libro de Efesios, para nada merecemos nada de eso. Fue Dios que desde antes de los tiempos de los siglos decidió bendecirnos a ti y a mí. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Desde antes de haber creado todo, Él tomó una decisión de bendecir a los santos, de bendecir a los redimidos. Número 2, el sometimiento a Cristo. Vemos acá, una mujer, por ser creyente, esté soltera, viuda, casada o divorciada, que son las los cuatro estatus en los que puede estar una mujer. Soltera, viuda, casada o divorciada. Y las cuatro tienen tratamiento distinto en la mente de Dios, en la palabra de Dios, etc. Ella, si es cristiana, le debe sometimiento a Cristo. Yo creo que eso no hay ni que explicarlo. Pero voy a decir algunas cositas puntuales. Y Pablo, después de haber explicado ese gran plan de Dios de las edades en el fondo de Efesios, especialmente en el capítulo 1, y comienza después a explicar cómo Dios logró todo eso en favor nuestro, en el capítulo 4, verso 17, hasta el final del libro nos dice cómo es que entonces nosotros debemos andar porque podemos. ¿Se acuerdan? Podemos ser imitadores de Dios. Decíamos hace un par de semanas. ¿Por qué podemos ser imitadores de Dios? Porque Dios logró eso en nosotros. Antes era imposible, Efesios capítulo 2, imposible. Entonces, en ese plan de Dios y en esa obra que ya Dios hizo en los creyentes, que ha estado haciendo en los que ya han pasado, en las generaciones pasadas, que está haciendo en los creyentes, o que ya hizo en los creyentes de ahora y que hará en los que todavía falta por ser creyentes, en ese plan de Dios, en esa obra de Dios en nuestros corazones, entonces Él provoca un estilo de vida establecido que, de nuevo, se encuentra bien definido en los versículos 17 del capítulo 4 hasta el capítulo 6 de Efesios. Y yo quisiera nada más que leer algunos versículos del capítulo 5 que son de fondo a nuestro texto también, para que usted vea esta realidad y este asunto. Capítulo 5, desde el verso 1, para que nos acordemos así brevemente. ¿Por qué una mujer puede someterse a Cristo? Por lo que Cristo hizo en ella. Tan sencillo como eso. ¿Qué fue lo que Cristo? ¿Hasta dónde puede llegar una persona que es cristiana? Miren, verso 1 del capítulo 5. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. De nuevo, Dios no está gastando saliva al decirnos eso a nosotros. Él está seguro de que podemos ser imitadores de Dios como hijos amados. No es gastando saliva, que está el apóstol aquí, ni Cristo, ni gastando tinta de más en un papel. Es que el Señor está tan claro de la obra que ha hecho en los corazones de los redimidos, que no solamente dijo el Señor a ellos, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Pablo dice aquí, sean o háganse, es el verbo realmente que se debe traducir allí. Háganse pues imitadores de Dios como hijos, y la palabra amado queda corta, debería traducirse muy amados. Pero fíjense, no se queda ahí el ejemplo, miren el versículo 2. Y anden en amor, agape, el amor de Dios. Ese es el amor, el mismo amor que Dios mostró hacia la humanidad al darnos a Cristo. Ese amor solamente lo puede tener un redimido. Nadie más tiene ni siquiera una pizca de ese amor, que es el mismo que se exige en nuestro pasaje para los maridos. Marido, agape, o agapao, como dice nuestro texto, a sus mujeres. O marido, en singular se oye mejor en nuestro idioma porque puede traer confusión. Marido, agape a tu esposa. Marido, ama con el amor de Dios a tu esposa, pero
¿Cómo yo puedo amar a mi esposa con el amor de Dios si no tengo el amor de Dios? Por eso la redención se hace absolutamente necesaria para poder vivir como Dios nos ordena. Esta es la gloria de la redención. Mientras tanto, aguardamos la redención. Fíjense el verso 2. Y andad en amor, agape de nuevo, como también Cristo nos amó. Igualito como Cristo nos amó. Nosotros somos llamados a andar. De nuevo, ni el Señor ni el apóstol están gastando saliva al escribir eso. Ellos están convencidísimos de la obra que Dios ha hecho en los corazones de los hombres y que podemos. Ya lo predicamos eso. Entonces, después en el versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Los santos en Cristo no hablan de esa porquería, no hablan de esa basura. No hablan sexuadamente o eróticamente, ni se comportan así, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y ya. Y se acaba ahí el asunto. Y eso lo encontramos repetidamente una y otra vez desde el comienzo de las Escrituras hasta el final. Hermanos, y la razón por la que Cristo reclama o digamos nos recuerda esas cosas, para usar un término más suave, es justamente porque Él sabe que podemos, no por nosotros, sino por Él. Así que el sometimiento a Cristo es algo claro y evidente. De hecho, las secciones anteriores que hemos tratado de este material nos demuestran con clarividencia este asunto. Es enfática la palabra y nos recuerda dos cosas: que Cristo es el amo, el Señor, el Rey de todo el universo, pero en buena relación o en una relación de paz con los creyentes. Romanos capítulo 5, versículo 1. Es decir, Cristo sin duda es el amo, el dueño, el creador de todo. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, de la ciencia de Dios, como dicen las Escrituras. Él es el soberano de las naciones. Pero los hombres son enemigos de Cristo por decisión voluntaria y por derecho de nacimiento. Pero en la redención, en el nuevo nacimiento, somos puestos en una relación correcta con Cristo, en una relación de paz. Y número 2, que todos nosotros estuvimos en manos de otro amo hasta que Cristo conquistó nuestros corazones por su grande amor. Eso lo explica en el capítulo 2. Tenemos que estar claros: sin Cristo usted no está mate, usted es del diablo. Gracias a Dios que yo y espero que los que estamos aquí no estamos mate ni somos del diablo, sino de Cristo. Y si hay alguno aquí en esta mañana o en los medios electrónicos que nos ve y es del diablo, porque tú o puede ser solamente de uno de dos amos, o del diablo o de Cristo. Si eres del diablo, tienes el chance, y eso es lo glorioso de las Escrituras, que no solamente nos explica el problema, como he dicho otras veces en los medios de comunicación, hablan del problema y del problema, pero nadie da soluciones. Aquí no es así. En el reino de Cristo se plantea el problema, pero está dada la solución. ¿Cuál es la solución para que las esposas verdaderamente, una mujer se pueda someter a su marido? Cristo. Tiene que convertirse, si no, no podrá, o si no será la fiera más salvaje que aparece en el planeta y sacará las uñas de la mano y de los pies y quién sabe de dónde más. Y los dientes de la boca serán pocos para... estoy usando una ilustración salvaje, ¿no? Ustedes saben por qué los leones no pueden volverse no fieros, porque no son morales y no se pueden convertir. Pero si fueran como los hombres y se pudieran convertir, el león dejaría de ser una fiera automáticamente. ¿Usted sabe cómo que los hombres dejan de ser mujeriegos? Nada más hay una solución: u homosexuales, o ladrones, o avaros, o estafadores. Cristo. Hermano, la redención es una gran necesidad. Para restablecer las relaciones es absolutamente necesaria la regeneración, es decir, el arrepentimiento, el venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que, y yo no creo que haya que abundar demasiado para demostrar que Cristo es el amo. De hecho, en Filipenses capítulo 2 nos menciona todo lo que Cristo hizo, desde el versículo
5 del capítulo 2, Pablo comienza a decir lo que Cristo hizo, que siendo Dios y estando en la condición de Dios, no estimó esa realidad de ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó y vino y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose siervo y muriendo en la cruz. Pero ¿qué pasó después? Que justamente a partir de ahí Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero miren, ¿para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Eso es una ilustración de rendir oblaciones y pleitesías al soberano del universo, de los que están en los cielos y de los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Lo que dice ese pasaje es que por la buena o por la mala, al final todo el mundo tendrá que reconocer la gloria de Dios. Y no será tan por la mala, porque cuando Cristo aparezca en su gran poder y gloria, Él mostrará todo su esplendor y todo el mundo sabrá que Él es el soberano de las naciones. Él no vino así la primera vez que vino, pero Él nos dijo que Él es así. Y lo demostró de manera, yo diría, sutil en lo que hizo. Pero Cristo ascendió al cielo, nos dicen las Escrituras, y está sentado a la diestra de Dios en la majestad de las alturas. A Él le debemos sometimiento, hermanos. Y tercero nos dice esa sección, el sometimiento mismo. La mujer casada, para estar sujeta a Cristo y ser agradable al Señor, debe someterse o sujetarse a su marido en todo, como se sujeta a Cristo. Cristo es el Señor. Cuando usted se arrepiente, cuando usted se convierte, cuando usted viene a Cristo, usted no le acepta a Él meramente como un libertador o salvador. Él es eso, pero un libertador es un soberano. Pero Él es el Señor. Enfáticamente los pasajes que hablan del arrepentimiento en las Escrituras hablan de Cristo como el Señor de aquel que viene a sus pies. En otras palabras, que el que viene a sus pies ya sabe que tiene a alguien que lo dirige, que tiene a alguien que es su jefe, que tiene a alguien que es su soberano, que tiene a alguien que es su presidente, su rey, lo que tú quieras. Y a Él se le debe completo sometimiento y pleitesía. Entonces, la mujer casada cristiana tiene ese deber de someterse a Cristo y también de someterse a su esposo como a Cristo. El sometimiento es sujetarse a la voluntad de aquel que es la cabeza. Cristo ha puesto a los hombres en el hogar como la cabeza. El ejemplo por excelencia es Sara. Yo quisiera leerlo en Primera de Pedro, capítulo 3. Si puede ir allá conmigo, por favor. Primera de Pedro, casi al final de la Biblia. Capítulo 3. Yo creo que ese es el pasaje más extraordinario que explica cómo luce una mujer cristiana. Dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también ¿para qué? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Increíble. Hermanas, ¿cómo ganamos para Cristo a nuestros esposos? Estándole sujetos a ellos, como Cristo nos dijo. Pero fíjense qué más: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinado ostentoso, de adornos de oros o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Ese es el modelo de mujer que tiene a Cristo en su corazón. Y si a usted le falta alguna cosita de eso, hoy usted puede resolverlo, porque usted puede. No por usted, sino por el Señor. Verso 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Eso no es un asunto de ahora. Estando sujetas a sus maridos. Eso no es un asunto de ahora. Como Sara obedecía a Abraham, fíjense, llamándole Señor, mi dueño, mi Señor, mi amo, a quien le debo todo lo que tengo, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Y el versículo 7 es un consejo a los maridos, y lo voy a leer como vamos a hablar de eso justamente ahora. Dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Claramente le está hablando a creyentes. Las mujeres tienen una conformación
no quizás física, pero emocional, distinta al hombre. Son más frágiles, son más, pueden ser más dóciles, más sumisas, más dulces, etcétera, 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 como explica Pedro en ese pasaje. Entonces, ahí está, hermano, ejemplo de santas mujeres, como lo menciona Pedro de manera general, de mujeres que fueron así porque eran regeneradas, porque eran creyentes. Una institución no puede funcionar si no hay alguien que dirige. Un matrimonio donde no hay alguien que traza las pautas es un caos. Y ese alguien que está llamado a trazar la pauta en un matrimonio no disfuncional, sino correcto, es el marido. Esa es la cabeza. Claramente, a los maridos caídos le importa un pepino ser cabeza o no ser cabeza, o si entienden que deben ser cabeza, lo exigen de maneras agresivas o en forma de soborno, etcétera, etcétera. Pero en el Señor no es así. Mire ahora el mandamiento a los esposos. Las relaciones conyugales solo son correctas en Cristo. ¿Cuál es el más noble deber conyugal de un marido cristiano? Este es el más noble de todo. Hay muchos deberes conyugales, pero el más noble es este, verso 22. Maridos, amad a vuestras mujeres. Si lo quieren singular, esposo, ama a tu esposa. Pero no se queda ahí el pasaje. Así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. ¿Y cómo Cristo mostró que amó a la iglesia? Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa e inmaculada. Esa es lo que Cristo se propuso hacer con la iglesia. Y déjenme decirle, hermanos, ¿saben lo que Cristo está logrando en los tiempos con su iglesia? Eso. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Varias razones. El mandamiento al esposo cristiano es claro: amen a sus esposas. El mandamiento a ti, hombre de Dios o cristiano, si eres cristiano, si eres un hombre de Dios, es que ame a tu esposa y ya. Sin embargo, lo que hemos de notificar aquí es con cuál amor es ese marido está llamado por Dios, está mandado por Dios a amar a su esposa. Nuestro texto abunda en este asunto, tanto en su declaración de amor, que es el agape, la palabra que aparece allí, como en el magistral ejemplo ilustrativo que Pablo utiliza, como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a su iglesia? Entregándose por ella en ofrenda y sacrificio a Dios en olor agradable, muriendo en una cruz por su iglesia, porque había que pagar un precio y Él lo pagó. Hermanos en Cristo, ese es el grado de amor que Dios nos manda tener a nuestras mujeres. Si tú vas al capítulo 5 otra vez de Efesios, vamos allá, capítulo 5, en el mismo capítulo 5, pero el verso 2, por favor, fíjense que se nos hace un llamamiento. Efesios 5. ¿Qué dice? Mire, verso 2. Y andad en amor, el mismo amor. Este amor, de nuevo, lo repito una y mil veces, y yo creo que es la falta en casi cualquier material que usted pueda leer u oír por ahí respecto de las relaciones conyugales, es que este amor solamente viene en la regeneración. Es parte del paquete o del don del Espíritu que Dios le da al regenerado. No viene de fábrica. No se consigue por ahí, no se vende en el mundo, ni se compra tampoco, no hay precio para pagarlo. Ese amor, amor, conforme a las Escrituras, viene a nosotros el día en que fuimos regenerados. No puede venir, no puede ser conseguido de otra manera. Y lo he repetido muchas veces, porque creo que ese es uno de los aportes que nosotros hemos quizás dado, de explicar esta realidad a sus mentes. Verso 2. Y andad en ese amor en el que viene de Dios, que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, Romanos 5:5. Como también Cristo nos amó
Es el amor de Cristo, es el amor de Dios. Andad en amor. Pero ¿cómo fue que Cristo nos amó? Míralo ahí. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo se mostró el amor de Dios para con nosotros? En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Así fue que se mostró el amor de Dios por nosotros. Maridos, ¿cómo ha de mostrarse el amor tuyo hacia tu esposa? En sacrificio absoluto. No di que, bueno, yo estoy dispuesto aquí a que me mochen la cabeza por mi esposa. Y los quehaceres de la casa y los asuntos que hay que hacer, que ella viene destrozada quizás porque también trabaja como tú, y tú, sí, cuando ella venga que lo haga, o el cuidado del niño, o lo que sea, los gastos compartidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sacrificio es ese del, usted sabe quién? Porque no se puede decir de este púlpito. Eso no tiene sentido, hermano. Eso es una locura. Eso es una mentira burda y vulgar. Así mostramos que amamos a nuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia, como en sacrificio. En sacrificio. No, sí, yo estoy dispuesto a que me arranquen la cabeza por ella. Ajá. Es verdad. Muéstralo con tus obras. Muéstralo con tus hechos. Yo tengo fe, como dice Santiago, haciendo una comparación. Sí, los demonios también tienen fe y tiemblan. Muéstrame tu fe y yo te mostraré la mía con mis obras. Hermano, las mujeres no solamente necesitan que sus maridos le saquen espacio exclusivo para ellas, todos los días y todas las semanas, hasta que se acabe esta vida, sino que también ellas no son burras, ni yeguas, ni ningún tipo de animal de eso, y ameritan que nosotros compartamos con ella todos los quehaceres. Yo creo que es muy fuerte el dejar la administración de una casa a la esposa. Yo te doy dinero y tú te encargas de todo. Eso es fuerte, hermano. Eso vuelve loco a cualquiera. Y mucho más en una economía tan valiente como la nuestra, que hay que hacer malabares para cumplir. Cumpla su rol. El llamado al cristiano es a imitar a Dios y seguir a Cristo en su entrega de amor sacrificial. Eso es lo que vimos en los primeros versículos del capítulo 5. En la práctica, ese llamado a los santos es a no fornicar ni cometer ningún acto de impureza, ni de palabra, ni de obras, ni de pensamientos. El mandamiento es a la pureza total, especialmente en el orden matrimonial, en el orden sexual. Esa es la esencia de este capítulo 5 en Efesios. Ahora, una mujer se sentirá completamente realizada y satisfecha y con mucha pasión por someterse a su marido, si ella sabe que su marido es un hombre fiel y dedicado exclusivamente a ella. De nuevo, es absolutamente necesaria la regeneración para ello. Mire en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, para que usted vea lo que estamos diciendo aquí. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, el mismo apóstol que habla una y otra vez de la misma cosa porque él conocía bien el problema. Dice, el título que yo tengo aquí es La vida consagrada a Dios arriba, pero yo quiero leer desde el verso 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fíjense, verso 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pero miren cuál es el problema. No en pasión de concupiscencia como los incrédulos que no tienen esperanza. Esos individuos, las esposas dan pena. Son un instrumento de autosatisfacción, especialmente en el orden carnal y ninguna otra cosa. Las mujeres no cristianas o las mujeres que tienen esposos no cristianos dan pena. Se lo puedo jurar. Algunas claramente están, ¿cómo se dice? Resignadas. Bueno,
eso es lo que hay. No, eso no es lo que hay. Ojalá ore, ayune, pídale a Dios, si su esposo no es cristiano, que se convierta para que usted sea amada y se sienta verdaderamente amada como Dios claramente cambia. El trasfondo de este mandamiento es evidente, es la obra que Dios ha hecho en nosotros. No lo vamos a discutir de nuevo, yo creo que ya hablamos un poquito de ello. Porque, mire, Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni pueden. Un no cristiano, aunque hiciera todo el esfuerzo del mundo por intentar hacer las cosas como Dios manda, él no puede. Imposible. No puede. Usted podrá decir, pero él puede dejar de fumar, ¿y qué con eso? Gran vaina. Pero él puede dejar la droga, ¿y qué con eso? Pero no puede dejar de ser mujeriego, imposible. Si no lo es en la práctica, lo es por lo menos en la mente. Y no hay mujer que le pase por el lado que le interese que él en su corazón no arraigue adulterio. Romanos 1 al 3 yo creo que son el pasaje que explican esa realidad del hombre con más detalle de todo. Yo quiero leer, si se quiere, en el capítulo 3, verso 10, para que usted vea qué es eso, cuál es la realidad del hombre, desgraciadamente, sin Dios. Y yo quiero que sepa que es de la realidad del hombre sin Dios, que Pablo habla en Romanos 3, capítulo 1, verso 18, hasta el 3, verso 21, porque entonces en el verso 22 él comienza a decir cómo entonces es el hombre con Dios. Romanos 3, mire, verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en el versículo 21 es que Pablo comienza a decir, entonces, ¿quiénes escapan a esa realidad? ¿Quiénes? Y es, mire, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, es decir, la manera como Dios justifica al impío, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y no hay más formas. Usted puede intentarlo por todos los medios que quiera y no hay más formas. Yo estuve en Bangkok, Tailandia, hace un par de semanas, como ustedes saben, y esa nación es budista, completamente budista. Incluso fui a un templo budista. No me había sentido tan presionado espiritualmente en ningún lugar al que he ido jamás como en ese templo budista. Pero déjeme decirle, la ciudad más pornográfica, homosexual y desgarrada sexualmente del planeta es justamente esa. Es budista. Es que sin Cristo no hay manera. Es que nada más es en Cristo que hay solución al problema del hombre. Los japoneses son shintoístas en esencia. Ellos tienen una religión naturalista, media extraña, en esencia. Los japoneses, para satisfacer sus deseos morbosos, acaban de inventar una muñeca de goma. Así de sencillo. Son unos pervertidos. Solamente hay esperanza en el Señor. Hermanos en Cristo y hermanas, gracias a Dios por Jesucristo, gracias al Evangelio. Y claramente el amor demandado es el amor que viene de Dios. El amor que viene de Dios. No vamos a abundar en eso porque es claro en el pasaje, por el término mismo que se utiliza. Y también por el símil que se utiliza, que es como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ese es el grado de amor que nosotros le debemos, mandados por el Señor, a nuestras esposas. Es algo que el no creyente no puede hacer. Miren, yo quiero ilustrar para que usted vea que no estamos simplemente hablando lo que hizo el doctor Robert McKilkin, que yo creo que lo mencioné una vez antes aquí, pero no todos ustedes estuvieron. Este hermano, vivo todavía, si mal no recuerdo,
fue rector de la Universidad Bíblica de Columbia en los Estados Unidos. Y en 1990 escribió lo que les estoy por leer. Dice él: mi querida esposa Muriel ha venido sufriendo un debilitamiento progresivo de su salud mental desde hace aproximadamente 8 años. Hasta ahora he podido ocuparme tanto de sus necesidades cada vez mayores como de mi responsabilidad de dirigir la universidad. Pero recientemente resulta evidente que Muriel se siente alegre la mayor parte del tiempo que paso con ella y casi nada feliz cuando me ausento. Pero no se trata solo de que se sienta feliz, sino que se llena con el temor y aún el terror de que me he perdido. Y siempre va en busca de mí cuando salgo de casa. Entonces, puede llenarse de ira de ira si no me encuentra. Por tanto, me resulta claro que ella necesita ahora de todo mi tiempo. Quizás les ayude a comprender mi decisión. El que repita lo que dije cuando anuncié mi renuncia en el culto de la capilla de la universidad. Ya la decisión se había tomado, en cierta manera, hace 42 años, cuando prometí cuidar de Muriel en salud o enfermedad hasta que la muerte nos separe. Así pues, como lo anuncié a los estudiantes y a los profesores, como hombre de palabra, la integridad tiene que ver con mi decisión, pero también un sentido de justicia. Ella ha cuidado de mí devota y abnegadamente todos estos años, de modo que si yo tuviese que cuidar de ella durante los próximos 40 años, ni aún así pagaría toda mi deuda. El cumplimiento del deber, sin embargo, puede requerir determinación y estoicismo. Pero hay más. Amo a Muriel. Ella es para mí un motivo de felicidad por su inocente dependencia y confianza en mí, por el amor ferviente que me tiene, por sus destellos ocasionales de esa gracia de que tanto disfruté, por su espíritu feliz y por su fuerte resistencia contra su continua y angustiosa frustración. Por tanto, no me siento obligado a cuidar de ella, sino que lo deseo. Es un gran honor poder ocuparme de una persona tan maravillosa. Ese es su nombre, cristiano, de Dios. Yo creo que podría escribir lo mismo de mi esposa, sin ningún tipo de pena, ni de dolor, ni de dificultad. No por mí, sino por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Quisiera cerrar, hermanos, quisiera ir cerrando esta sección en esta mañana. El ejemplo a seguir, de nuevo, es el ejemplo de Jesucristo. Como Cristo amó su iglesia, entregándose en sacrificio por ella en consecuencia. Si el esposo de mi hermana no fuese cristiana, yo tendría mucha infelicidad, porque yo sabría a qué ella estaría sometida. Yo le doy gracias a mi esposa, que tiene una confianza absoluta en mí, y yo ando por los mundos dando vuelta en asuntos ministeriales que debería ir con ella, pero por el asunto que nos concierne en esta etapa de la vida de mis hijos que están pequeños, tengo que ir solo a mis compromisos en el interior y en el extranjero, a menudo, varias veces al año. Este año saldré unas 3 o 4 veces más a viajes cortos, la mayoría de ellos fuera, y varias veces también al interior. Y ella nunca me ha mostrado alguna pizca de duda de que ella sabe que yo estoy bien y que la respeto y la amo como Cristo amó la iglesia. Y no quisiera simplemente ponerme como ejemplo, por eso leí la carta que escribió de su puño el doctor McKinley. Eso es un hombre cristiano. Pero hermanos, aquí no brilla nada más el hombre cristiano. El hombre cristiano es luz.
Pero aquí brilla aquel a quien el hombre cristiano está conectado. Es de Cristo. Fue Cristo que logró eso en nosotros. Es Cristo que siempre brillará en cualquier asunto que nosotros podamos hacer. Hermanas, es Cristo que brilla cuando tú te sometes voluntariamente a la dirección de tu esposo. Y Pedro dijo que podrás ganar a tu marido incluso con tu sometimiento y tu conducta pulcra y piadosa. Y termina nuestro pasaje diciendo, verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fíjense el misterio. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El misterio del Evangelio, hermano, cerrando con cadencia esta exposición en esta mañana, está ligado indivisiblemente al misterio de la iglesia. Aunque en un sentido Cristo murió por todos de forma redentora, Él solo murió por los santos, por la iglesia, por aquellos que Él redimirá, por aquellos que estarán vestidos de blanco en aquel gran día. Sin iglesia, oiga esto, hermanos, la opinión popular del grueso de la gente, que ellos son cristianos, a lo que coge el bon, como ellos decidan, eso es una mentira vulgar y del diablo, eso no puede ser. Sin iglesia, el Evangelio no tendría razón de ser. Este es el misterio. Que Cristo decidió tomar un cuerpo para sí. Que Cristo, como cabeza, decidió pegarse a su propia cabeza un cuerpo para sí, que Él la llamó la iglesia. Eso es algo misterioso. Es lo mismo que se ilustra en el matrimonio. Hermanos, el matrimonio tuvo la intención de Dios de ser ilustrativo de la relación de Cristo con su iglesia y viceversa. Por eso el diablo desde el primer día le cayó arriba y no lo soltará hasta que él tenga chance. El diablo procurará todo lo que pueda para destrozar todos los matrimonios y peleará con armas de destrucción masiva contra los matrimonios cristianos particularmente, porque él sabe que un matrimonio cristiano correcto es una gran ilustración de la relación de Cristo con la iglesia. Eso es increíble cómo Dios toma elementos comunes y ordinarios para presentarse a sí mismo, para hablar de sí mismo, para anunciar su evangelio. Y una de esas cosas es justamente el matrimonio cristiano. Uno podría tratar de encontrar a Dios por su propia cuenta, pero no lo lograría jamás. El plan redentor de Dios en Cristo está atado a la iglesia, la cual es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, la cual es la plenitud de Cristo, es decir, lo que le faltaba a Cristo en palabras de la Biblia. Yo no sé por qué utiliza esa terminología, pero están ahí. Cristo, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia le faltaba a Cristo en materia de lo que Dios había propuesto, es lo que entiendo. Es decir, en el plan de Dios, la iglesia tenía que estar ahí. Y la iglesia es justamente la columna y el sostén de la verdad. Justamente es la entidad que Dios ha preparado para salvar a aquellos que han de ser salvos de todas las etnias, de todas las naciones. Iglesia de Cristo, que está presente en este lugar, en esta mañana, Iglesia del Señor, debemos cumplir nuestro ministerio. El mayor de los ministerios es anunciar a Cristo. No hay ningún ministerio que se compare jamás a hablar de Cristo a los que no tienen a Cristo. Y no hay ningún ministerio que se compare jamás de exaltar a Cristo, aún entre aquellos que tienen a Cristo. Por eso la razón de ser de este culto, hasta que Cristo vuelva. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Nosotros somos carnales, vendidos al pecado, pero también te agradecemos, oh Dios,
porque tú has hecho una gran obra en nosotros para que ya no vivamos como los gentiles que no tienen esperanza, que viven en pasión de concupiscencia, que viven sujetos y apegados a los deseos de la carne, a la voluntad de la carne y de los pensamientos, y sujetos al control del diablo. Pero tú has hecho una gran obra en nosotros. Padre, muéstranos a Cristo. Danos luz. Resplandece en nuestros corazones con mucho brillo, Señor, para que tu gloria sea manifiesta y evidente a todos. Que podamos verte, que podamos comprenderte en todo tu esplendor, que podamos comprender, oh Dios, capaz y absolutamente tu anchura, tu altura, tu longitud y tu profundidad. Que podamos comprender ese amor tuyo que excede a todo conocimiento, pero que tú no solamente lo tienes, sino que nos lo ha dado. Muy bien explicado por el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 y también en nuestro texto y en Romanos capítulo 5 especialmente. Gracias, Padre, por darnos ese amor dentro del paquete de beneficios con el que tú nos bendijiste en Cristo. Si no fuera por eso, Señor, si no fuera porque tú nos has capacitado, el mundo no tendría equilibrio ninguno y fuera una completa desgracia, un puro infierno en la tierra. Pero gracias, Señor, porque de algún modo tú has hecho y has estado haciendo esa obra, no solamente los que ya han sido y somos creyentes, sino incluso en algunos que aún no lo son, pero tú has estado obrando en sus corazones y eso trae equilibrio y un poco de justicia y un poco de refrigerio a este planeta caído y dominado por el diablo. Bendícenos, Señor, y deja que las esposas de esta iglesia particularmente, Señor, sean justamente como esas esposas que modelan las Escrituras, que se sometan, Señor, a sus maridos como a Cristo. Pero también, Señor, infunde profundamente en los corazones de los hombres aquí presentes, Señor, para que entendamos que no es por nosotros, que es por la obra que tú has hecho en nosotros, que nosotros podemos amar como tú amaste, que podemos imitar a Dios como hijos muy amados y que podemos andar en amor como Cristo. Eso es increíble, Señor, que podamos decir como Pablo: de ahora en adelante nadie me cause molestia porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Que podamos decir también como Él, que todo cuanto para mí es ganancia lo tengo por basura por amor a Cristo, por amor del cual lo he perdido todo, y no me importa para nada ninguna de las cosas. Y que podamos también decir como el apóstol Juan, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, es enemigo de Dios. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser creyentes, ayúdanos a ser tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.